Entonces, voy a comentar un poquito con más detalle cada una de las etapas del proceso de orientación vocacional. La primera etapa, como les decía anteriormente, tiene que ver con el autoconocimiento, que incluye el autoconcepto y la identidad. En esta etapa, y también les comento que este es el modelo que utilizamos en Blue Valley, ¿verdad? Es decir, los cursos de Career GPS y de College Prep se enfocan en cada una de estas áreas, en proveerle al estudiante las habilidades que necesita para que se conozca mejor, con instrumentos, con actividades de clase, con proyectos, etc. Dentro del área de autoconocimiento, podemos encontrar como un factor de gran relevancia la personalidad y los factores asociados a la persona, los rasgos asociados a la personalidad. Es decir, para cada tipo de personalidad existe un ambiente laboral, tareas laborales y carreras específicas. La idea es que el estudiante pueda, primero que todo, identificar su personalidad, qué tipo de personalidad es. Por ejemplo, nosotros en el colegio utilizamos la teoría de Myers y Briggs, que establece que existen 16 tipos de personalidad a partir de los cuales podemos ser descritos y según nuestro tipo de personalidad, así podemos elegir una carrera correspondiente, un entorno laboral que corresponda también con nuestra personalidad o nuestro perfil, pero también podemos encontrar cuál es ese perfecto, digámoslo así, esa con perfecta congruencia entre las características del puesto y del trabajo, las más relacionado esté la personalidad con el ejercicio profesional, más satisfacción vamos a poder tener, ¿verdad? Y por supuesto que la elección de carrera y la inserción laboral está completamente ligado con el desarrollo personal y con el desarrollo profesional. Ambas están estrechamente ligadas, no se pueden de hecho separar en su análisis. Otro factor importante son los intereses personales y vocacionales, es decir, ¿qué les llama la atención a los estudiantes? Ustedes lo pueden ver en actividades en las que los alumnos dedican mucho tiempo. A veces a estos intereses personales los llamamos hobbies y a veces a estos intereses que podríamos llevar a la universidad o podemos considerarlos más intereses vocacionales, ¿verdad? El estudiante va atravesando una serie de etapas por medio de las cuales explora carreras, desarrolla habilidades. Es parte de lo que les voy a explicar ahorita más adelante con respecto al tema de desarrollo de la carrera y desarrollo vocacional. Otro de los factores que podemos tomar en cuenta es el desarrollo, como les decía antes, de habilidades y talentos naturales. Las habilidades se pueden adquirir por medio de las asignaturas en el colegio, o sea, por medio de la currícula que el estudiante curse o de otras actividades complementarias en el área académica, pero también desde el área de autoconocimiento los estudiantes exploran sus talentos naturales, es decir, aquellas habilidades que ya la genética les heredó, ¿verdad? La genética de sus padres les heredó. Y entonces hay estudiantes que tienen desde pequeños habilidades muy notables para el razonamiento, para la adquisición de idiomas, para la lógica, para la habilidad espacial, en fin, podemos empezar a identificar que desde pequeños hay ciertas habilidades que nos caracterizan, ¿verdad? A eso le llamamos talentos naturales, porque son actividades que podemos llevar a la práctica con muchísima facilidad. Como parte del autoconocimiento también es importante, viendo acá los componentes del centro de la presentación, podemos considerar las metas y el sentido y el proyecto de vida. No podemos dejar de lado que la elección de carrera está estrechamente relacionada con mi sentido en la vida. De hecho, Bucay, que es un psiquiatra argentino, dice que la carrera es un amante cuando es vocacional. De hecho, tiene una reflexión muy interesante que se llama Búscate un amante. Y Bucay dice, puedes encontrar un amante en la literatura, puedes encontrar un amante en tu pareja, puedes encontrar un amante en los hobbies, puedes encontrar un amante en tu trabajo cuando es vocacional, justamente así lo denomina. Es decir, cuando él se refiere a la palabra amante, y él dice, amante, lo que te pone de novio o de novia con la vida. Es decir, en dos palabras, en dos platos, como decimos popularmente, lo que le da sentido a nuestra existencia, ¿verdad? Y sabemos que el sentido de la vida no es estático.
es dinámico, es decir, según la etapa de la vida en la que estemos, constantemente estamos trabajando en función de encontrar ese sentido, de encontrarle sentido a lo que hacemos. Por ejemplo, puede ser que desde nuestro trabajo, si, no sé, interactuamos mucho con otras personas, nuestro sentido de la vida esté relacionado con servir, con guiar, con asesorar, con ayudar, con curar, con diagnosticar, con construir, con diseñar, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la carrera que vayamos a desarrollar, no estoy hablando de profesión, sino de carrera, ¿verdad? Está estrechamente ligada al sentido y al proyecto de la vida. Y digo carrera porque técnicamente hablando hay una diferencia entre profesión y carrera. La carrera la empezamos desde el momento en el que iniciamos en el sistema educativo. Es decir, nuestra carrera posiblemente en algunos empezó a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 años, ¿verdad? La profesión es lo que logramos desarrollar específicamente en la etapa universitaria. La carrera la venimos desarrollando desde que somos pequeños y prácticamente muere cuando ya cuando acabe nuestra existencia. Desde la segunda etapa, que se refiere a la etapa de conocimiento del medio o etapa de experiencia, ya una vez que el estudiante ha logrado tener una base sólida de autoconocimiento, que ya identifica sus intereses, sus valores ocupacionales, su personalidad, talentos naturales, habilidades, ¿verdad? Y demás factores personales de exploración personal, podrá estar listo para llegar a la segunda etapa, en la que se procura el análisis de la realidad ocupacional, es decir, ya me conocí lo suficiente, ya tengo claro mi perfil vocacional, de estas variables personales, ya identifiqué mis intereses, mis habilidades, mis valores, tengo clara mi tipo de personalidad y la relación con la elección de carrera y de trabajo, ¿verdad? Ahora vamos a explorar qué hay más allá de mí, ¿verdad? O sea, qué me ofrece la sociedad, cuáles universidades existen, qué programas son destacados en cada una de las universidades que me interesa, si estudio esta carrera, por cuáles puestos de trabajo puedo optar, me llama la atención o no me llama la atención. Es decir, una vez que el estudiante se conoce a sí mismo lo suficiente y adquiere una base de autoconocimiento, puede empezar a conocer el mundo de las carreras y el mundo laboral. Hay ciertas estrategias que podemos poner en práctica y que de hecho desde el colegio impulsamos por medio de los cursos que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, las entrevistas con profesionales. Los estudiantes que lleven College Prep o que lleven Career GPS, como parte de las tareas y de las asignaciones o proyectos de los cursos, tienen que entrevistarse con profesionales, tienen que hacer sobre la carrera que posiblemente podrían llevar a la universidad. Además de eso, tomar cuestionarios vocacionales, analizarlos en clase, en fin, es todo un proceso. Por eso les digo que la orientación vocacional no puede reducirse a un cuestionario, ni tampoco a un momento en la vida, ni a una edad, ni tampoco a una etapa de este proceso, ¿verdad? Realmente si es un proceso es porque implica una serie de tareas y de fases por las cuales el estudiante, junto con sus padres y su orientador y docentes, tiene que ir avanzando. Otra de las alternativas, por ejemplo, que colaboran con la exploración del medio son las pasantías. Algunos estudiantes han estado haciendo pasantías virtuales en la medida de sus posibilidades o experiencias sombra también virtuales, es decir, acompañan a un profesional en el ejercicio de su profesión por cierta cantidad de horas a la semana e inclusive algunos antes de la pandemia lograron hacer esa aproximación a la realidad ocupacional directamente en una empresa o en una clínica o en la organización de sus padres, o etcétera. Las experiencias de voluntariado también favorecen el autoconocimiento y el desarrollo también de la exploración del medio, ¿verdad? Es ver, de repente hay estudiantes que dicen, ok, me voy a ir un año de intercambio y voy a trabajar con niños porque me interesa la educación, o voy a ir voy a iniciar un trabajo de medio tiempo en una empresa mientras empiezo el proceso de aplicación a la universidad. En fin, son actividades que ponen al estudiante en contacto con la realidad, ¿verdad? Más allá de la lectura o revisión de información de carreras que el estudiante, ustedes saben, ahorita todos tenemos a nuestro acceso información, ¿verdad? Basta con poner en Google lo que necesitamos buscar y sale muchísima información. Entonces, realmente la información no es un problema, son las fuentes. Es decir,
Cuando consultamos fuentes, podemos recurrir a bases de datos, a entrevistas con profesionales, pero también actividades que a través de la experiencia nos brinden información. Eso les va a ayudar a los estudiantes a explorar áreas vocacionales, carreras de interés, analizar planes de estudios y, por supuesto, a pensar en la inmersión en entornos universitarios. Sobre esto es importante detenernos en que yo les digo a los estudiantes, es tan importante la primera etapa de autoconocimiento, cuando se entusiasman por conocer los resultados de los cuestionarios o de analizarlos y de llegar a conclusiones, como revisar la información de las carreras y el acercamiento con la realidad ocupacional, porque si no llevamos a cabo de manera completa las tareas, es posible que tengamos que reevaluar o devolvernos en alguna fase del proceso cuando hace falta información o cuando quedan vacíos. Entonces, realmente es importante que el estudiante vaya avanzando a cabalidad por cada una de estas etapas. La toma de decisiones, que es la tercera etapa o la etapa de acción, ya el estudiante tiene una base sólida de autoconocimiento, tiene una base sólida también de conocimiento de las carreras que le interesan, de las universidades a las que puede aspirar, de los países, ahí incluye el presupuesto familiar para la educación, incluye el análisis del destino académico, los requisitos y demás. Vieran qué interesante, les voy a contar una pequeña anécdota que les voy a recompartir una pequeña anécdota, pero en realidad no me pasó a mí. Resulta ser que cuando yo estaba en la universidad y trabajaba en el centro de orientación vocacional, en una ocasión recibimos el caso de un estudiante que provenía de un colegio, un colegio estatal, y estaba, bueno, ya finalizando su último año, quería hacer su proceso de ingreso a la universidad, pidió asesoría justamente el día que estaba haciendo el concurso. Entonces, para entonces, había la opción de hacerlo en línea o hacerlo presencial. Él llegó a la universidad con sus papeles, los presentó y posteriormente fue a verificar si todo estaba bien. Por supuesto, para entonces ya fue un poco tarde. Resulta que el estudiante quería estudiar actuación, que lo podemos encontrar como artes escénicas o artes dramáticas. Él tenía en mente que él quería estudiar teatro o actuación. Pues resulta que de la lista de opciones que tenía en la UCR, que son muchísimas, eligió ciencias actuariales. Entonces, claro, el estudiante dijo, actuarial me suena a actuación. Hizo esa asociación y quizás muchos de ustedes sepan que las ciencias actuariales son casi que matemáticos y estadísticos puros, ¿verdad? Son los profesionales que se encargan de hacer el cálculo de nuestras posibles pensiones cuando nos lleguemos a jubilar. Pues entonces este estudiante creyó que iba a entrar a maquillaje 1 y escenografía 2 y realmente lo que entró fue a cálculo, a estadística y a ciencias duras. Entonces su error tuvo que ver con una gran desinformación, ¿verdad? Porque él simplemente se dejó guiar por el nombre de la carrera y muchas veces el nombre de la carrera puede al estudiante parecerle muy atractivo, pero a la hora en el que el estudiante se dedica a revisar la malla curricular, es decir, el proceso que tiene que seguir para convertirse en profesional del área, perfectamente puede descartar la carrera. ¿Por qué? Porque hay información nueva que le ayuda a reorganizar sus ideas y a tomar también decisiones. Y de hecho, una habilidad muy importante en la etapa de la adolescencia es descartar. O sea, de la gran cantidad de opciones que los estudiantes tienen, reducir sus posibilidades a aquellas que sean más afines al perfil vocacional. Es una tarea que se lleva su tiempo. Desde la etapa de toma de decisiones, entonces, utilizamos la información que el estudiante ya posee de sí mismo, la información del entorno educativo, profesional y ocupacional, que va a conducir a que el estudiante pueda estructurar su proyecto vocacional, es decir, que fije planes de acción. Entrar a la universidad en tal año, cumplir con los requisitos, pedir cartas de recomendación, mejorar mis calificaciones, tomar decisiones académicas, en fin. Antes les hablaba un poco de desarrollo vocacional y el desarrollo vocacional justamente dice que podemos necesitar o tener una necesidad vocacional en cualquier etapa de la vida. Si empezamos a leer de abajo hacia arriba este recuadro,
vamos a ver que entre los 4 y 7 años jugábamos a profesiones y realmente la imaginación era nuestro motor. No hay a esa edad la madurez cognitiva suficiente como para que se instaure el criterio de realidad, que ese es el que procuramos que el estudiante desarrolle en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? En la que está, por un lado, sus anhelos y aspiraciones y por otro lado, la realidad, ¿verdad? Entonces, a veces no son compatibles esos dos elementos. Parte del proceso de orientación guía al estudiante para que consolide ese criterio de realidad y logre verse a sí mismo y ver a la realidad ocupacional en términos realistas, sin este elemento fantasioso que muchas veces acompaña al estudiante. Les digo, un estudiante, una fantasía vocacional puede arrastrarse hasta los 19, 25 años. Puede suceder, sí, puede que suceda, ¿verdad? Hay estudiantes que llegan con una necesidad de elección debido a una fantasía. Eso quiere decir que, por ejemplo, aspiran a una carrera para la cual no tienen un perfil adecuado, simplemente la aspiran por motivaciones quizás más emocionales o idealistas, ¿verdad? O por satisfacer las expectativas del grupo familiar. La familia, los docentes o educadores tenemos gran influencia, mucha influencia en el proceso de elección de los estudiantes, muchísima, más de la que creemos. Por eso es que debemos comprometernos también en el proceso de acompañar a los chicos y saber cómo brindarles ese apoyo. Les decía que viendo este recuadro de abajo hacia arriba, podemos ver qué orientación vocacional necesitamos en cualquier etapa de la vida. Pero básicamente, si nos enfocamos entre los 15 y los 18 años, es el momento en el que los estudiantes, es decir, en high school, el estudiante va a estar en exploración de carreras, cristalización de intereses, es decir, de diferentes intereses vocacionales que pueda explorar, quizás llegue a comprometerse con unos cuantos que le permitan llegar a la universidad. Se someten a prueba los intereses, por eso ustedes ven que los estudiantes a veces se meten en muchas actividades y claudican fácilmente porque de repente el interés fue fugaz, hubo una motivación, los llevó a la actividad, se dieron cuenta en qué consistían, la dejaron. Por supuesto que como padres ustedes quieren también desarrollar disciplina y consistencia, pero también es cierto que los estudiantes están en una etapa en la que están probando y se vale también probar habilidades e intereses y se vale, por supuesto, llegar a la conclusión de no soy tan bueno en esto, puedo desarrollar más mis habilidades, pensé que me interesaba, pero a la hora de ejecutarlo me di cuenta de que no y más bien voy a enfocarme en algo que realmente me apasione. ¿Verdad? Cuando llegamos a los 17, 19 años, empezamos a instaurar un poco más ese criterio de realidad conforme vamos adquiriendo más madurez emocional y cognitiva. Empezamos a planificar, a elegir universidad, carrera, a reunir requisitos. Empezamos quizás a tener más habilidades para manejar la incertidumbre, aunque la incertidumbre, les decía al inicio de la charla, no es un obstáculo per se. La incertidumbre es parte del proceso de toma de decisiones. La pandemia ha venido quizás a exacerbar un poco más el nivel de incertidumbre de los estudiantes, pero aquí es donde yo mantengo mi sugerencia de ante incertidumbre, ¿qué va a hacer usted para resolverla? Es decir, buscar información, entrevistarse con un profesional, evaluarse vocacionalmente, entrevistarse con su orientador, hablar con algún profesor, qué sé yo. Pero la incertidumbre no se trata de verla y saber que está allí, se trata de verla, saber que está allí y de utilizarla a nuestro favor. Ok, y posteriormente entonces, pues tendremos la etapa de inserción laboral y establecimiento posterior a la inserción laboral, que son ya otras etapas en las que no me voy a detener. Finalmente, quisiera ir concluyendo mi intervención, ya después de haberles explicado a grandes rasgos cómo es que se desarrolla el proceso de elección vocacional. ¿Qué podrían hacer ustedes para apoyar este proceso y esta etapa tan importante con sus hijos y sus hijas? En primera instancia, mi recomendación es que procuren que su hijo o su hija o que motiven a su hijo o hija a tener un concepto realista y positivo de sí mismo. Eso quiere decir que lo inviten a conocerse. Muchas veces el estudiante dice, mami, mami, ¿usted cree que yo soy bueno para esto? ¿Usted cree que yo pueda llegar a hacer esto o estudiar aquello? Realmente no debemos contestarle, debemos invitarlo o invitarla a buscar esa respuesta, ya sea por medio de personas que guíen el proceso o bueno, a través de alguna actividad, a través de alguna intervención profesional o qué sé yo, de apoyar al estudiante que se incluya en algún club o en alguna
academia o algún curso, qué sé yo, que le permita ir clarificando el concepto de sí mismo, de forma tal que el estudiante sea capaz de verse en términos realistas, es decir, identificar sus fortalezas, sus habilidades, sus intereses y sus aptitudes. En cuanto al desarrollo de habilidad, favorecer, darle la oportunidad al estudiante de que se involucre en cuanta actividad él crea o ella crea que le puede ayudar a desarrollar competencias. Si estas conversaciones se tienen en edades tempranas, van a poder tomar decisiones en función de aquellas habilidades que se necesitan desarrollar. Un ejemplo, lo he visto cuando los chicos están haciendo el resumen. Hace poquito dimos un taller virtual en el que les dimos al estudiante un modelo para que hiciera su resumen. Es como el currículum vitae, que por decirlo así, que se le presenta a las universidades. Entonces se detalla la información personal, la información académica, ahí se incluye el GPA, se incluye los cursos destacados, se incluye también una sección de habilidades, blandas y duras, una sección de voluntariado y una sección de hobbies. Muchas veces el estudiante me dice, profe, casi no tengo nada en la sección de voluntariado, no tengo nada que agregar. Profe, no se me ocurren habilidades. O profe, todavía no he llegado a desarrollar esto, no he hecho aquello. Y yo les digo, el hecho de que identifiques, de que puedes mejorar ese resumen y que hay áreas en las que puedes fortalecerte es una respuesta muy importante, es una conclusión muy importante, porque entonces, a partir de que logro identificar que necesito mejorar mis habilidades, que de repente no he estado practicando ninguna actividad deportiva, que no me he involucrado en ninguna actividad de voluntariado o ningún proyecto social, o que necesito mejorar mi GPA para que sea más competitivo para la universidad, o que de repente me está haciendo falta algún requisito de graduación y a la hora de hacer el resumen lo estoy identificando. Todo eso son oportunidades para que el estudiante se conozca y que planifique cómo puede mejorar su perfil. En la etapa de la adolescencia también va a ser muy importante permitir que el estudiante explore, descubra, pero que también descarte intereses. Es decir, qué le llama la atención, qué le gusta, no solamente qué se le facilita, que corresponde a las habilidades, ¿verdad? Sino qué le llama la atención. Los valores ocupacionales implica lo que es importante para los estudiantes a la hora de que están eligiendo carrera. Algunos dicen, profe, yo quiero tener ingresos económicos altos, profe, yo me quiero quedar cerca de la familia, profe, yo quiero ser mamá o ser papá, profe, yo quiero tener un puesto en una empresa que sea muy importante, yo quiero tener gente a mi cargo. Todo eso son valores, es lo que ellos quieren conseguir a través de su trabajo y que a la hora de tomar decisiones van a fungir como pautas de conducta. Vamos a buscar aquella profesión que de alguna u otra forma nos permita satisfacer aquello que es importante para nosotros. Desarrollar autonomía es una de las habilidades más importantes. Es decir, cuando recomiendo acá desarrollar autonomía, me refiero a que como papás o mamás no siempre tienen que tener ustedes todas las respuestas o estar siempre en lo correcto. También se vale delegar en el estudiante la responsabilidad de buscar soluciones también a las situaciones que les ocupe. Por supuesto que ustedes van a acompañar ese proceso, pero no les corresponde ni averiguar todo por ellos, ni hacer todo por ellos, porque cuando yo hago algo por otra persona que esa persona puede hacer por sí misma, lo que yo le estoy diciendo es, usted no es capaz. No sé si habían tomado conciencia de esto, pero muchas veces el papá o la mamá dice, es que yo lo tengo que hacer porque todo se le olvida, porque es distraído, porque es desorganizado, porque no planifica. Y por supuesto, lo más común, el consejo más común es que nos digan, papá, mamá, el que va a entrar a la U es el estudiante. Pero yo lo veo más allá. Yo veo que cuando yo hago o resuelvo por otra persona lo que esa persona es capaz de hacer, lo que le estoy diciendo al final del día es te apoyo y lo estoy haciendo por vos porque no sos capaz. No sé si ustedes comparten conmigo este criterio, podríamos verlo de diferentes maneras, pero al final del día lo que les puedo asegurar es que lo importante es que ellos hagan las cosas por sí mismos. Si se equivocan, están aprendiendo. Si sometieron a prueba un plan y no funcionó, están aprendiendo. En todo el proceso pueden recibir acompañamiento profesional de parte de nosotros desde el colegio, por parte de ustedes como papás, pero las decisiones y ese motor, ¿verdad? Que lleve a la acción, que conduzca a la acción, debe ser liderado por ellas y por ellos, por sus hijos y por sus hijas. Por eso es que acá ustedes leen
que una de las sugerencias que yo les doy es acompañe el proceso de toma de decisiones vocacionales de sus hijos. Opine, ellos esperan que usted opine. Ofrezca realimentación, ojalá que sea objetiva. Me refiero a, ya investigaste, averiguaste los índices de desempleo, cuáles son los cursos que tienes que tomar para esa carrera, cuáles son las ventajas o las desventajas de si estudias esta opción o la segunda opción que tienes en mente, cuáles ventajas te daría estudiar en España o en Estados Unidos, qué costo tiene la carrera, cuáles son los requisitos de ingreso. Esas son preguntas muy objetivas, porque no se basan en, ¿y te sentís a gusto? ¿Te gusta? ¿Te hace feliz? No, tiene que ver con información, ¿verdad? Con procesamiento de información que responde a la segunda etapa del proceso de orientación, cuando el estudiante busca la información específica de aquellas universidades y carreras a las que aspira. Por eso dice acá, acompáñele, pero no haga la tarea por él o por ella. ¿Ok? Y eso es algo que también ustedes tienen que tomar en consideración. A veces el que tiene más incertidumbre es el papá o la mamá. Y es ahí donde uno ve a papá y a mamá haciendo todo lo que el estudiante debería estar haciendo, ¿verdad? Y no está mal acompañar el proceso, no está mal estar en una reunión con el papá, con su hijo o con su hija. Lo que podría no ser la mejor alternativa o estrategia es preguntar por él, hacer por él, construir por él, decidir por él, averiguar por él, ¿verdad? Porque debe ser un trabajo en conjunto, no que él o ella sienta que usted le está resolviendo su proceso. Investigar, buscar informantes idóneos, aquí me refiero a posibles profesionales apasionados de su carrera y con experiencia, buscar información objetiva que conduzca a su hijo o hija a analizar los planes y aspiraciones con criterio de realidad, como les mencionaba anteriormente, entender que el proceso de elección de carrera, que en el proceso de elección de carrera hay frustración e incertidumbre, y eso está bien. Es una oportunidad para desarrollar inteligencia emocional y también para el pensamiento creativo, porque ante un alto nivel de incertidumbre, un alto nivel de creatividad para resolverlo. Estar atentos a la influencia que ejercen otras personas, la familia, los amigos, los asesores. Hace poco hablaba con un estudiante que me decía, profe, no sé si puedo llevar a cabo mi carrera. Es que cada vez que le digo a alguien que voy a estudiar esa carrera, me hacen una cara, profe. Y entonces nos fuimos a los valores, a una herramienta que habíamos llevado a cabo. Y le dije yo, ¿viste cuán importante es para vos el prestigio? Uy, sí, profe, vea, sí es cierto. Ok, el prestigio es una variable que está influyendo en este momento en tu toma de decisiones, porque para vos es tan importante lo que los demás opinen sobre la carrera que vas a elegir que cuando recibís una opinión de desaprobación se te desarma el plan. Entonces empezamos a analizar realmente la influencia que otras personas estaban teniendo en su decisión. Y por supuesto que yo lo empoderé porque su perfil corresponde perfectamente a la carrera, pero lo que le hace ruido es la opinión externa, no lo que ya él conoce de sí mismo y cómo él se proyecta en su trabajo a futuro. Finalmente, proveer recursos para la etapa de experiencia. En esto creo que los papás colaboran muchísimo, por ejemplo, cuando les ayudan a hacer conexión o se invierte en actividades como, por ejemplo, campamentos de verano, bueno, cuando los podíamos hacer, ¿verdad? Ahorita, por supuesto, estamos mucho más limitados de esta inserción directa. Pasantías, visitas a las universidades de interés, entre otras actividades que impliquen quizás más elementos dentro de la etapa de experiencia, ¿verdad? Por eso lo ven a ustedes acá subrayado. Es realmente facilitar esos espacios, ya sea ayudar a que su hijo o su hija pueda contactar con un profesional o que pueda hacer alguna pasantía virtual. Yo sé que eso suena medio extraño, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hace una pasantía virtual? Hay algunos que lo están intentando, hay personas que están entrevistándose constantemente con profesionales o haciendo pequeñas asistencias de manera remota, ¿verdad? Ante la nueva realidad, nuevas alternativas. Entonces, también hay estudiantes que se han preocupado por buscar opciones que complementen la etapa de experiencia. Ahorita mismo, los estudiantes de Career GPS están haciendo entrevistas con profesionales y las están haciendo en línea por medio de las plataformas que todos estamos utilizando e inclusive una conversación muy, muy interesante sobre el desarrollo de la carrera y todo lo estamos haciendo por medios virtuales. Entonces, de esta manera, muy rápida, esto es apenas un pincelazo de lo que es orientación vocacional,
pero quisimos compartir este espacio para ustedes porque nos parece que es muy importante que ustedes estén involucrados y que tengan también herramientas técnicas para poder acompañar el proceso de elección vocacional de sus hijas y de sus hijos. Quisiera nada más añadir para finalizar que estamos en la mejor disposición de atender cualquier necesidad que tengan los estudiantes, y si ustedes requirieran también de asesoramiento para acompañar este proceso para sus hijos o hijas, estamos también en la mejor disposición de brindarles el servicio. Sería cuestión nada más que logremos concertar un espacio, una cita virtual. Me voy a despedir de ustedes con esta frase del mismo autor que mencioné anteriormente. Si ella hubiera estado aquí escuchando algo y yo no le pongo eso, yo estaba aquí, yo no fue que vine después. Que dice: porque nadie sabe por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Quisiera despedirme con esta frase de Jorge Bucay y agradecer su amable atención por estos 45 minutos que estuvimos compartiendo. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.